Ok, entonces, bueno, pues seguimos. Déjenme nada más analizar. Uy, a ver, un cosito. Mm, mm. No, creo que todo bien. Uy, denme nada más un segundo porque estoy teniendo ahí un cierto millo de que, bueno, igual, es solo una ecuación, ¿verdad? No es como que va a gastar mi tiempo en explicarlo. Pero es que estoy casi seguro de que aquí, esto es una parte que se salta. La coordinación nos pide que nos saltemos, para ver. No, estoy en los 110. Hay justamente una sección aquí. Ajá. Ah, sí, es esta. Es esta. Que nos piden ahí que generalmente nos saltemos. Y es básicamente el desarrollo de esta ecuación que está ahí en la diapositiva 14. Entonces, bueno, pues como les digo, ¿verdad? No está el desarrollo, no lo voy a hacer, pero ahí está por si acaso, nada más para que vean, ¿verdad? Y ahí en el libro está el desarrollo, para que se vea que se puede llegar a lo que sería un teorema de trabajo y energía cinética rotacional, donde ese trabajo técnicamente se definiría junto con lo que sería la rotación y el momento de torsión. Entonces, eso, como les digo, no se ve, no vamos a trabajar trabajo, no vamos a estar viendo trabajo con respecto a una rotación. Entonces, no se preocupen con eso. ¿Qué vamos a utilizar con la parte de energía? Bueno, conservación de la energía, o sea, cuando no hay trabajos externos. Entonces, generalmente lo que vamos a ver por ahí. Y bueno, pues en la diapositiva 15, en la diapositiva 15 lo que está es simplemente una tabla comparativa donde se ve que casi que todo cantidad que hemos visto en la parte translacional se tiene su homólogo, por decirlo así, en la parte rotacional. Entonces ahí está, vean que está cómo se describe la rapidez, la aceleración. Bueno, ahí hay un error, ¿verdad? Debería no decir fuerza neta, en el lado izquierdo debería decir momento de torsión neto, ¿verdad? Eso sí es ahí un errorcillo que tiene el libro. Entonces ahí debería ser momento de torsión neto. Y entonces ya lo demás, ¿verdad? Entonces, si alfa es constante, las ecuaciones de alfa constante, el trabajo que les dije que no vamos a ver en la parte rotacional, la energía cinética que vean que es la parte rotacional, la potencia de hecho también se puede ver, pero como no vemos trabajo, entonces tampoco vamos a analizar mucho lo que es la parte de potencia, pero vean que básicamente es verdad, donde hay un F poner un tau, o sea, donde había fuerza poner un momento de torsión, y donde había un V poner un omega. Y después los últimos dos, bueno, son un spoiler ahí, ¿verdad? De lo que estaremos viendo, lo que es la próxima clase, que es la cantidad de movimiento angular. Que bueno, si ustedes lo notan por ahí, ya pueden ver que tiene la misma estructura, ¿verdad? Que si había un M, ahora es un I, si había un V, ahora es un omega, y así con todo, ¿verdad? Y bueno, pues la última otra vez ahí debería decir momento de torsión neto, un error del libro, y que se relaciona ahí con lo que sería la segunda ley original, por decirlo así, ¿verdad? Que antes era la derivada de la cantidad de movimiento lineal. Bueno, pues entonces para el momento de torsión es la derivada de la cantidad de movimiento angular. Pero como les digo, eso lo veremos la próxima clase. Lo que importa ahí de esa tabla es ver que pues se compara, ¿verdad? O que básicamente son casi que iguales todos los términos ahí, si consideramos, ¿verdad? La conversión, ¿verdad? De traslacional a rotacional. Ok. Entonces, dudas hasta el momento, sí, por cierto, sí, yo tenía que preguntar sobre dudas. Dudas que tengan por ahí. Todo bien. Ok, bien. Entonces viene el ejercicio que está ahí en la diapositiva 16. Ese ejercicio por ahí, el ejercicio 28, que dice, considera los objetos como M1 mayor que M2, que eso entonces haría que este sistema, ¿verdad?, busque a bajar a M1, conectados por una cuerda ligera que pasa sobre una polea, teniendo un momento de inercia alrededor de su eje de rotación, como se muestra en la figura. Entonces, la polea es básicamente, no nos dicen si es exactamente un disco o lo que sea, pero por lo menos ya nos dicen que tiene un momento de inercia ahí dado como I. ¿Okay? No vamos a preocuparnos en ver qué es exactamente, si qué sé yo, es un disco uniforme o si no es uniforme, no. Ya nos dieron el I. Entonces ahí no nos tenemos que preocupar por eso. ¿Okay? Entonces, la cuerda no se desliza sobre la polea ni se estira. Entonces, la polea gira sin fricción
Eso dicen por ahí, la polea gira sin fricción. Dice, los dos objetos se liberan a partir de reposos separados por una distancia vertical 2h, que es como se muestra en la figura. Entonces, bueno, lo de la colea, la cuerda no se desliza sobre la polea ni se estira, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que se va a ir desplazando, ¿verdad? Así como pasó en el ejercicio pasado. Entonces, eso es importante por ahí. Entonces, y lo de que la polea gira sin fricción nos dice que pues, no hay pérdida, ¿verdad? O disipación de energía por ese lado. Bueno, pues dice, utiliza el principio de conservación de la energía para encontrar las rapideces de traslación de los objetos cuando se pasa uno al otro. ¿Okay? O sea, cuando los dos se cruzan. O sea, piensen que para que se crucen, M1 tuvo que haber bajado una distancia h y eso hace que M2 también haya subido una distancia h, ¿verdad? Porque es la misma cuerda. Entonces, lo que baje M1 tiene que subir M2. Entonces, si M1 baja h, el otro sube h. Y se ve, encuentra la rapidez angular de la polea en este momento. Eso no va a dar, ¿verdad? Resultados numéricos. Este es un ejercicio que queda algebraico. Si tuviéramos los resultados numéricos, nada más sustituye. Pero bueno, pues para que sepan que no vamos a, o sea, no va a haber un número al final, sino una expresión ahí algebraica. Bueno, entonces nos dicen que utilicemos la conservación de la energía. Entonces, si nos ponemos a pensar, este objeto dicen que parte del reposo, ¿verdad? O este sistema, perdón, parte del reposo. Y lo que tenemos es que en un cierto momento, como el M1, perdón, sería así, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, como el M1 viene bajando y el M2 viene subiendo, hay un momento donde se cruzan. ¿Sí? Ellos, mientras están haciendo, vean que, digamos, el movimiento, ¿verdad? Ahí M1 seguiría bajando y M2 seguiría subiendo. Entonces, solo un instante ahí que nos están pidiendo que saquemos datos para ese instante. Entonces, cuando van en eso, ahí cada uno de ellos lleva una rapidez. Sí, M1 va bajando y M2 va subiendo. Entonces, cada uno tiene su propia energía cinética. Antes lo hubiéramos podido sacar, ¿verdad? Rápidamente y nada más se ocupaba eso. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos sacar también? Bueno, el hecho de que la polea también está girando. Entonces, ahí hay una energía cinética adicional que hay que considerar en el sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que introducir, por decirlo así, o lo que estamos ingresando agregando lo que sería nuestro problema de conservación de la energía. Entonces, bueno, conservación de la energía nos decía que era delta K más delta U más delta E interno es igual a 0. Pero ahí nos mencionan, ¿verdad? Bueno, pues no hay ninguna resistencia al aire, no es algo que estén hablando ahí de ninguna forma. Y nos dicen que la polea gira sin fricción, entonces no hay fricciones, no hay resistencia, no hay nada. Entonces esto aquí se va para 0. Esto se vuelve 0. Y ahora esto de aquí, bueno, pues no hay resortes, lo único que hay es pues un cambio en la altura, ¿verdad? De estos dos bloques. Entonces lo que vamos a tener ahí es la parte gravitacional. Entonces vamos haciendo el análisis. Delta K, bueno, entonces va a ser K final menos K inicial, pero K inicial es 0, porque los objetos empiezan, ¿verdad? Desde ¿cómo decirlo? Desde el reposo. Luego aquí vamos a tener UG final menos UG inicial. Donde ahí yo no puedo decir que ninguna 0. Bueno, podría hacerlo dependiendo de dónde ponga yo el marco, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aquí la polea, tengo aquí los bloques, perdón, uno aquí y el otro aquí, y después voy a tener los dos en el mismo punto, pues yo podría aprovechar, ¿verdad? Y decir que este es el 0, justamente donde están los dos al puro final. Eso es una opción, ¿verdad? Hagámoslo así, entonces decimos que el final es 0. Vamos a llegar a dar eso como un 0. Bueno, aunque, tenemos un problema, porque esto aquí tiene una cierta altura, ¿verdad? Eso tiene una cierta altura. Entonces voy a hacer algo distinto. Vamos a hacer esto. Voy a partir aquí, antes de hacer final inicial, voy a partir o voy a separar lo que son los delta U. Entonces va a ser delta UG de bloque 1, delta UG de bloque 2 y delta UG de la polea. ¿Qué pasa con el delta UG de la polea? Bueno, pues la polea está quieta, ya no sube ni baja. Entonces este de aquí es 0. Y ahora ya me resolví esa parte. Entonces, aunque esté fuera del 0, como no cambia, entonces ya lo cancelé de un solo sistema. Entonces, ahora sí. Esto es igual a 0. Entonces, ahora sí, sigamos con la siguiente parte. El K final, bueno, el K final va a ser, pues va a estar dividido en 3. Va a ser la energía cinética del bloque 1, del bloque 2 y de la polea. Entonces es KF1 más KF2, KF2 más KF
polea. Entonces tengo eso. Y después, ahora sí, voy haciendo esto, ¿verdad? Final inicial. Entonces, UG1 final menos UG1 inicial. Perdón, 1 inicial. Más UG2 final menos UG1 inicial. Y aquí ya digo, ¿verdad? Lo que había dicho antes, que si ponía esto en el 0, entonces se van este y se va este. Esto que igual a 0. Entonces, eso es lo que llevamos por ahora. Y ahora sí, entonces vayamos desplegando cada uno de ellos. Bueno, pues el KF1 es 1/2 de la masa 1 por la rapidez al cuadrado. Que la rapidez que tenga 1 también la tiene que llevar 2, porque dame la misma cuerda. Entonces esa es la rapidez al cuadrado. Más 1/2 de la masa 2 por la rapidez al cuadrado. Más 1/2 del momento de inercia de la polea por omega al cuadrado. Recuerden que este aquí es rotacional, entonces ese se tiene que dar como I omega. Ella no se está trasladando, lo que está haciendo es girando. Y luego estos dos, ¿verdad? Que será entonces menos mg, perdón, m1, ¿eh? Este es de la masa 1, m1g por la altura de 1 inicial. Profe, Menos m, ¿sí? en el KF del momento, del momento inercial, ¿qué dice? Es una I, es que no veo. Esto sí es una I. Ajá, ok, ok. Sí, sí, una I. Es que me faltó ahí como hacerle bien la abajo. Tranquilo. Más bien, gracias ahí por decirlo. ¿Ok? Y aquí Y2 inicial. Y esto es igual a 0. ¿Cuál es Y1 inicial y Y2 inicial? Bueno, Y1 inicial es, si aquí lo estamos poniendo justo a la mitad, ¿verdad? Y recuerden que esto estaba aquí como dado como la distancia entre ellos dos, ¿verdad? Creo que no quedó muy bien que digamos, hagamos esto un poquito más para arriba. Entonces, más arriba. Entonces, iba justo a la mitad, ¿verdad? Y entonces, esto era 2H. Entonces, aquí arriba hay H. Y aquí abajo, ¿verdad? Está menos H. Si esto es 0, entonces para arriba es H y para abajo menos H. ¿Para qué? Bueno, pues para que justamente esta distancia de 2H. Entonces, la Y inicial de 1, ¿verdad? Que es el que empieza arriba, es de H. O sea, esto es H. Y la Y inicial de 2 es menos H. Esto es menos H. ¿Okay? Entonces, eso por ese lado. Y después lo que hay que hacer es el análisis, como lo hicimos, ¿verdad? Para el momento ahí de relacionar la cuerda con la polea en el otro ejercicio. Bueno, pues si yo lo que estoy viendo es que la polea no se desliza, sino que va viajando en lo que es el círculo, ¿verdad? La trayectoria circular que me define la polea, pues entonces yo me doy cuenta de que es como si estuvieran haciendo las partículas de la cuerda que van a esta misma velocidad, o esa misma rapidez, podemos decir, van junto con la polea. Entonces, eso se relaciona, o hay una relación ahí de trayectoria circular o de movimiento circular. Entonces, yo puedo llegar y relacionar lo que es el omega y el v, ¿verdad? Porque el omega es cómo están viajando ellas en ese movimiento circular alrededor de la polea. El omega y el v dado por omega es igual a v entre r. Que bueno, si yo pongo el cuadrado, entonces esto es el cuadrado y esto es el cuadrado. Entonces, eso es lo que tendría yo ahí en este ejercicio. ¿Okay? Entonces, este omega lo convierto a v sobre m, o bueno, omega al cuadrado lo convierto a v cuadrado sobre v cuadrado, y entonces ahí ya puedo tener v cuadrado solo como la única incógnita de mi ejercicio. Entonces, esto va a ser, bueno, pues voy a ir haciéndolo de este lado. 1/2 de masa 1, v cuadrado, más 1/2 de masa 2, v cuadrado, más 1/2 de i, perdón, sí, i, ¿verdad? V cuadrado sobre r cuadrado. Y a este otro lado voy a pasar esto que no tiene v's. Entonces va a ser este a sumar, ¿verdad? Que va a ser entonces m1g por h. Dijimos que es así, ¿verdad? Y este pasa a sumar también. Entonces va a ser m2 por g, pero como pasa a sumar y aquí hay un menos h, entonces va a poner el menos aquí al lado. Entonces queda de esa forma. ¿Okay? Eso sí. Y ahora sí, entonces nada más lo que tengo que hacer es sacar a factor común el v cuadrado de aquí, ¿verdad? Entonces aquí me doy cuenta de que esto es, bueno, el 1/2, ¿verdad? Que tienen todos, y después es masa 1, más masa 2, más i sobre r cuadrado. Eso como v cuadrado. Y a este lado puedo sacar gh a factor común. Entonces me queda m1 menos m2 gh. Que bueno, si lo notan, esto aquí es positivo, es medio.
Esto aquí tiene que ser positivo porque las masas y los momentos de inercia siempre son positivos. Eso es algo bastante interesante, ¿verdad? O algo que tienen que recordar. El momento de inercia siempre tiene que ser positivo. Si les dio negativo, hay algo raro en el ejercicio. Pero bueno. Entonces, y el v cuadrado tiene que ser positivo porque está al cuadrado. Entonces, esto de aquí no puede dar negativo. Y bueno, sucede, ¿verdad? Porque justamente en el enunciado me dicen que M1 es más grande que M2. Entonces, todo bien. Voy bien en ejercicio. Y ahora sí, nada más tengo que esperar el v. Entonces, para despejar el v, primero paso el 2 a multiplicar. Entonces me queda 2 por M1 menos M2 de H. Entonces ya pasé el 2 a multiplicar. Paso todo esto a dividir. M1 más M2 más un medio, perdón, más IR, I sobre R cuadrado, y después la raíz de todo esto. Entonces esa es la rapidez de traslación de los objetos cuando se pasa uno al otro. ¿No? Ahí está entonces la rapidez. Bueno, y ahí dice las rapideces, pero es la misma, ¿verdad? Es la misma rapidez, la de uno y la del otro. Solo que una hacia abajo y otra hacia arriba, si ya quisieran ver las velocidades, ¿verdad? Pero la rapidez es la misma. Y ahora para la parte angular, bueno, esto me lo da. Aquí esta ecuación que ya había hecho, ¿verdad? Entonces, omega es igual a V sobre R. Entonces lo puedo poner por aquí, ¿verdad? Poner aquí, separar esto, y ponemos omega, es V, que es todo esto, sobre R. Entonces la raíz de 2, M1 menos M2, EH, entre M1 más M2 más I por R cuadrado, todo eso entre R. Y ya ahí tendríamos el valor. Pues como les digo, al final el ejercicio da expresiones, ¿verdad? Porque pues, no tenemos números, pero pues, si tuviéramos números, simplemente iríamos sustituyendo. Okay, déjenme nada más revisar. Perdón. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Lo que coloqué aquí. Lo que coloqué aquí. Pero básicamente esta raíz es la misma que esta, ¿verdad? Por si las letras aquí son un poquito más grandes, si se pueden ver, porque aquí creo que este 2 no se ve bien, ¿verdad? Este 2 y este 2 no se ven bien. Ahí. Por la cámara, porque ya es muy pequeño. Entonces a veces me jode eso, ¿verdad? De que la pizarra sea pequeñita, pero no es un aula, ¿verdad? Que tiene esas dos pizarras enormes. Entonces a veces hay que intento, pues no tener que estar borrando a cada rato. Entonces, pues, por intentar dejar todo en una sola tanda, pues a veces queda pequeño. Pero bueno, pues ahí estaría. ¿Alguna duda que haya con respecto a este ejercicio? ¿Cómo se está haciendo el planteamiento? Todo bien. Entonces, recuerden que la energía potencial, yo puedo escoger dónde pongo el cero, ¿verdad? Entonces, vean que puse el cero ahí para simplificarme las cosas, ¿verdad? De que los dos finales fueran iguales a cero. Pero también puedo tomarlo aquí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues lo tomo aquí, ¿verdad? Entonces empieza en cero aquí el 1 y el otro empieza en menos 2H. Entonces el 1 baja y el otro sube. O puedo haber tomado acá, ¿verdad? Entonces este está en cero y este está en 2H. Incluso si hubiera querido, hubiera puesto aquí el cero, justo donde está el centro de la polea. Entonces digo, bueno, entonces la polea tiene energía potencial cero. ¿Cuál es el problema? Bueno, que yo no sé cuál es esta distancia, ¿verdad? Que es desde este punto o esta de acá. Entonces, eso ahí complicaría un poco más el ejercicio. Entonces, no es recomendable colocarlo ahí. Por eso no lo haría yo en ese punto. Se puede hacer, pero el punto es que aparece ahí una variable que puede dar miedillo, ¿verdad? De que no está, no se conoce, no se menciona. Entonces, pues, uno al final se da cuenta de que se cancela, pero pues andar con ese miedillo, ¿verdad? De que la variable está estorbando por ahí en ciertos pasos del ejercicio, obviamente, pues es preocuparse a propósito, digamos, o complicarse la vida, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Pero bueno, entonces sucede. Ok, entonces luego de ese ejercicio, seguimos por ahí en lo que serían los temas. Ya casi estamos terminando, porque es tal vez la sesión, ¿verdad? O la clase más fuerte de todo el semestre, ¿verdad? Bueno, todo el verano. El semestre no es, pero todo el verano. ¿Okay? Ya casi vamos. Entonces, lo que nos falta ver es movimiento de rodamiento de un objeto rígido. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? De un objeto que además de estar girando, también se está moviendo. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacer algo bastante interesante, que es justamente combinar esas dos cosas
lo de girar y moverse y trasladarse para que estén atados o estén juntos, por decirlo así, tengan una condición, tengan ahí ¿cómo decirlo? Estén ligados de alguna forma, estén ligados. ¿Okay? Entonces, eso se hace con un rodamiento, o bueno, perdón, con un rodamiento justamente, con eso así se llama, digamos, el movimiento. Entonces, si ustedes se ponen a ver, ahí en la diapositiva 17, es muy oscuro, digamos, realmente no se ve, pero técnicamente la persona lo que tiene ahí en la mano es un cilindro al que se le conectaron dos luces LED, ¿verdad? Dos luces ahí, una roja y una verde. Y entonces las luces se hicieron para que esté una justo en el centro del cilindro, ¿verdad? Justo, digamos, en la tapa, digamos, justo en el centro de la tapa. Y la roja se hizo para que se colocara en un borde de la tapa, por decirlo así, ¿verdad? En los bolsillos de la tapa. Y entonces lo que se hace es que se deja rodar, ¿verdad? Se deja que este objeto ruede. Entonces, ¿qué significa que ruede? Bueno, que mientras va girando en el suelo, no se desliza. ¿Okay? Algo así como lo que hacen las llantas de un carro, ¿verdad? Mientras no estén chillando, obviamente. Pero lo que hacen es rodar. Entonces, ¿qué significa rodar para nosotros? Bueno, el hecho de que vaya girando en el suelo y que no se deslice. ¿Ok? Eso es importante para este caso. Y bueno, pues todos los que vamos a ver tienen eso ahí, ¿verdad? El rodamiento necesita que no se deslice el objeto. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo tenemos ahí rodando y que no se deslice y lo que analizamos o lo que vemos es que el punto rojo, que es un punto que está lejos del eje de rotación, que al final el centro del objeto va a ser el eje de rotación, un punto que está lejos del eje de rotación hace una curva un poco más complicada. Bueno, esa curva técnicamente se llama una curva de cicloide, ¿okay? Que es ese movimiento, ¿verdad? Que se ven como brinquitos, ¿verdad? Entonces, o como saltaría una rama, por ejemplo, cuando uno hace ahí los dibujillos, ¿verdad? Cuando está en la escuela. Entonces, bueno, eso es técnicamente un cicloide, ¿sí? Eso es a lo que se le llama un cicloide, una trayectoria cicloide. En cambio, el punto verde, si lo analizan como es el centro de masa del objeto y es el eje de rotación, más que todo por ser el eje de rotación, entonces se mueve en línea recta, ¿lo ven? Porque él no gira de ninguna forma, entonces él solo se mueve en línea recta, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja que tiene ahí, ¿verdad? Este tipo de movimientos. ¿Okay? Entonces, yo puedo llegar y analizar lo que sería por separado los dos tipos de movimientos. Puedo llegar y decir, bueno, pues primero analizo lo que es la parte de la traslación del objeto y después veo lo que es su rotación. Entonces, así me salto la parte del cicloide. Entonces, vean ahí, bueno, en la parte de la derecha dice la trayectoria curva roja, trayectoria llamada cicloide. Entonces, yo puedo llegar y evitarme lo que es la problemática de analizar lo que es el movimiento de cicloide, ¿okay? Y lo único que me quedo es que es un objeto que gira, ¿verdad? Que rota, pero que también se traslada, ¿okay? Y que hay una forma en la que las dos los puedo combinar, como les digo otra vez, esta relación que hay en el rodamiento. Entonces, ¿cuál es la relación que hay en el rodamiento? Bueno, está ahí justamente en la diapositiva 18. Entonces, cuando yo me pongo a ver, mientras este objeto gira, como él no está deslizándose, entonces avanza justamente a como va rodando. O sea, si él se detiene, pues deja, o sea, si deja girar, deja de desplazarse, ¿verdad? Si empieza a rodar, entonces empieza a desplazarse de la misma forma. Y entonces yo veo que conforme yo voy avanzando, por ejemplo, vean ahí en la diapositiva 18 una imagen, conforme este objeto va avanzando de donde está, ¿verdad? El círculo naranja, donde está lo punteado, él lo que va haciendo es girando también y coinciden punto por punto, ¿verdad? Lo que es la circunferencia del círculo y los puntos en lo que es el suelo que yo voy, pues, que voy avanzando. Entonces, básicamente, como que ustedes lleguen y empiecen, qué sé yo, le ponen algo, ¿verdad? Una rueda, ¿verdad? Qué sé yo, la pintan o algo por el estilo, y entonces la hacen rodar. Entonces, ustedes, mientras la van haciendo rodar, pues entonces la pintura se va pegando en el suelo, ¿verdad? Punto a punto, ¿verdad? Conforme ustedes van avanzando ahí, entonces va punto a punto avanzando. Entonces, qué sé yo, si ustedes ponen en un punto del círculo un color rojo, luego un verde y luego un azul, entonces ustedes lo ven, ¿verdad? Rojo, verde y azul ahí en el suelo. Entonces, si por ejemplo ustedes dan una vuelta con la rueda, ¿verdad? Entonces ustedes miden en el suelo cuánto avanzó y avanzó justamente 2pi por r, porque dio una vuelta a la rueda, ¿verdad? La circunferencia. Entonces hay esa relación entre lo que uno avanza, ¿verdad? La parte traslacional y la parte del arco de círculo. Entonces, si lo ven ahí en la figura, se muestra, ¿verdad? Que dicen que la distancia horizontal
vean que está diciendo que es igual a S. Justamente eso es lo que uno se mueve. El arco de círculo, el R sí. ¿No? Y como les digo, eso solo pasa cuando el objeto no se desliza. Si el objeto se deslizara, como por ejemplo las llantas chillando de un carro, piensen que de donde se desliza, pues el objeto gira, pero no se mueve. ¿No? Entonces eso no sirve. Tiene que ser rodamiento puro. ¿Okay? Rodamiento puro. Ok. Entonces, bueno, como uno puede ver que la traslación, ¿verdad? Se relaciona con eso, vean que ahí en esa diapositiva 18 se habla de ya la velocidad y la aceleración de centro de masa. No estamos hablando de cómo gira, ¿verdad? Las partículas alrededor del eje de rotación. No, ya estamos hablando de cómo se traslada este objeto. ¿Sí? USM y ACM. Y eso lo estoy relacionando con el omega y el alfa, con las expresiones angulares. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que además de poder yo relacionar lo que son el V tangencial y la aceleración tangencial, ¿verdad? Que es cómo se mueve cada una de las partículas mientras hace movimiento circular, yo también con alfa y con omega puedo relacionar lo que es cómo se traslada el objeto en una línea recta, ¿no? En cómo ya el objeto como un todo se está trasladando representado en un solo punto, ¿verdad? Que el punto sería que estoy en línea, ¿lo ven? Entonces yo puedo llegar y hacer esas relaciones con esas cosas. Entonces, básicamente, sí, las ecuaciones se parecen mucho, ¿verdad? Si ustedes me dicen, básicamente es la misma ecuación que habíamos visto antes, pero vean que ahora se relaciona con otras cantidades. No son el V tangencial, ¿verdad? Un movimiento circular, ni es la aceleración tangencial. No, estamos hablando ya de la velocidad y de la velocidad de aceleración del centro de masa mientras se desplaza en el espacio, ¿no? En una línea recta. Entonces, por eso es que son distintas esas expresiones a las otras. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? De ver que el subíndice de centro de masa nos está diciendo o nos está dando mucha información. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Y entonces, si yo ya quiero hacer, como les había dicho antes, el análisis de cómo es la energía cinética para este sistema, entonces yo tengo que ver las dos cosas. Yo tengo que ver tanto la parte de cómo se rota este objeto con respecto a ese eje de rotación, que bueno, sería el centro de masa, ¿verdad? Y su centro, y cómo también se traslada en el espacio. Y entonces aparece lo que estaría ahí encerrado en el cuadro verde en la diapositiva 19. ¿Okay? La diapositiva 19 se ve que está ahí, K es igual a, vean que es la parte rotacional que tiene que ver con el momento de inercia, el centro de masa, porque con respecto a eso estamos girando, y el omega, y además con la parte traslacional, que sería la masa total del objeto y cuál es la rapidez traslacional, ¿verdad?, de ese centro de masa, que recuerden que representa todo el objeto en su parte traslacional. ¿Okay? Además de eso, vean que ahí nos dan otra ecuación. Cuando ustedes ven ahí arriba, la primera línea dice I sub P, ¿verdad? Omega cuadrado. Bueno, eso es un truco que se puede hacer, un truco ahí, es un poco, es un poco, ¿cómo decirlo? Ambiguo, ¿verdad? O no es algo como de que se vea tan fácil, pero es válido, en el que uno puede llegar y aparentar, ¿verdad? O decir que parece que el objeto en un cierto instante de tiempo está rotando con respecto al punto P, que es el punto, digamos, donde está pegado al suelo, o sea, el punto de contacto entre el suelo y el objeto. Entonces es como que si estuviera rotando con respecto a él. Eso realmente no es cierto, ¿verdad? Porque si rotara con respecto a él, entonces se hundiría en el suelo, ¿verdad? Entonces eso no es realmente lo que pasa. Pero uno instantáneamente puede llegar y decir que el objeto se ve como que si estuviera rotando por ahí, ¿verdad? Porque en el instante posterior, entonces va a ser en un nuevo punto P, y así voy, ¿verdad? Entonces voy como haciendo, ¿verdad? Que voy medio girando mientras voy avanzando, digamos, en los puntos de contacto. Entonces es un truco ahí, como les digo, matemático, un poco ahí medio raro, ¿verdad? Con sus fallas, por decirlo así, lógicas si se analiza de mucho, pero si se analiza en ese instante, solo en ese instante de tiempo, pues sí sirve, tiene una cierta validez. Entonces nos permite llegar y analizar lo que serían esas partes o hacer ese análisis ahí como si fuera por el lado de teoremas paralelos. Generalmente no se utiliza mucho, ya con la idea de que tengan ustedes, ¿verdad?, de que en rodamiento se ven las dos cosas, rotación y traslación unidas, las dos juntas al mismo tiempo, ya con eso entonces ustedes se la juegan, ¿verdad? Ya con eso se la juegan. Ok. Entonces déjenme ver nada más aquí y para recordar exactamente por qué era esta parte de la esfera que rueda. Si no me equivoco es porque el resultado que estaba ahí me servía para hacer lo que estaba en la siguiente diapositiva. Entonces, déjenme ver si mi memoria me ayuda. Bueno, no, mi memoria no, el libro.
El libro me ayuda a ver qué era exactamente el resultado que se obtenía y eso lo aplico ya para el final o la teoría final que está por ahí. Entonces, ese otra vez es un ejemplo resuelto del libro. Vamos a ver, 10.13. Ajá. Pero esa teoría se ve antes. La magnitud, aceleración translacional. Perdón, nada más denme un segundito. Ah, es que están haciendo la división para el caso, ¿verdad? Para la esfera sólida. Ok, sí, no. Ajá, ajá, sí, es que lo están haciendo para un caso en específico, sí. Ok, sí, no, todo bien. Entonces, bueno, lo que está ahí, digamos, en el ejemplo este 10.13 es el caso específico donde este objeto que está rodando es una esfera, una esfera. Nosotros podemos tener distintos tipos de objetos que rueden mientras tenga algún tipo de geometría circular. ¿Okay? Entonces vean que, por ejemplo, un cilindro también tiene esta geometría circular. Entonces un cilindro que va rodando, pues es válido también para esa parte. Una esfera también. Una esfera hueca también, ¿lo ven? Es un cascarón esférico que llaman, ¿verdad? Que digamos que sea hueco. ¿Okay? Entonces, todas esas tienen una geometría, perdón, circular de alguna forma que les permiten rodar. Un prisma no podría rodar. Un cono no puede rodar porque el cono lo que hace es, ¿verdad? Pues, rueda, ¿verdad? Como pero dando vueltas. ¿Verdad? No sé si alguna vez han puesto un cono a rodar, pues lo que va a hacer es, ¿verdad? Dar solo vueltas ahí alrededor del mismo. O es como ver un trompo, ¿verdad? Cuando deja ya de estar girando la punta, sino que ya donde se cae, ¿verdad? Empieza a dar vueltillas. Entonces, solo objetos, ¿verdad? Que tengan una geometría circular específica, ¿verdad? Como la esfera, la cascarón, el cilindro, ¿verdad? Un cilindro hueco también técnicamente también puede hacerlo. Esos son los que son capaces de hacer esta parte de rodamiento, de rodamiento. ¿Sí? Entonces son los que nosotros vamos a estar analizando en esta parte. El ejemplo entonces les muestra, ¿verdad? Ya el caso específico de lo que vamos a ver nosotros, cómo calcular lo que es la velocidad, ¿verdad? Traslacional del objeto, ya para el caso donde podemos despejar lo que es el momento de inercia de centro de masa. Entonces realmente ese es un ejercicio bastante vacilón. De hecho, bueno, creo que está ahí, si ya la memoria se me va refrescando, está ahí por recomendación, o sea, es como vayan y vean ese ejercicio, cómo se resuelve, ya para el caso específico de la esfera, y entonces practiquen ustedes utilizando no una esfera, sino cualquiera de las otras figuras que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Utilizando pues justamente la tabla, ¿verdad? De los momentos de inercia. ¿Verdad? En general, en esta parte del rodamiento, vamos a tener objetos uniformes, ¿verdad? No vamos a hacer una crueldad ahí, ¿verdad? Tener un objeto uniforme que saquen un montón de cosas y además que entonces le saquen, ¿verdad? Lo que es el análisis de esto de conservación de energía. O sea, sería demasiada materia. Entonces, generalmente lo que se hace es que se utiliza ahí lo que está en la tabla. Entonces, ustedes intenten despejarlo, ¿verdad? Para los distintos valores y se dan cuenta o intenten sacar cuál es el objeto que va con mayor rapidez o cuál es el objeto que se acelera más. Eso es bastante bonito sacarlo, ¿verdad? Entonces, así ustedes llegan comparando los 4 objetos que les dije, esfera, cascarón esférico, cilindro sólido o cascarón cilíndrico, ¿verdad? El cilindro hueco no es necesario sacarlo. Pero entre esos 4, ver cuál tiene mayor aceleración. O sea, si ustedes los ponen a competir, por decirlo así, ponen las 4 figuras en una misma rampa, ¿cuál es la que llega primero al final? Y bueno, pues obviamente sería bastante vacilón, ¿verdad? Tener ahí una forma de demostrarlo experimentalmente. De hecho, tiene que haber, seguro, probablemente en internet, algún videillo que ponga los 4 objetos, ¿verdad? A bajar por un plano y ver cuál llega primero. Eso siempre es interesante ahí. Pero bueno. Entonces ya, ahora sí, ya para ir terminando, lo que sería esta parte de hacer justamente este análisis, ¿verdad? De lo que estoy hablando, justamente del hecho de un objeto que está bajando a través de un plano.
Bueno, pues como les digo, la idea es que el objeto baje mediante rodamiento, ¿verdad? O sea, que se cumpla esto del rodamiento. Entonces, recuerden que eso me ayuda a que siempre la rapidez angular que tiene el omega se relaciona con su desplazamiento o su velocidad traslacional del centro de masa, ¿ok? Entonces yo puedo llegar a hacer esta combinación. O sea, en general, de hecho, cualquier objeto que esté girando y trasladándose, se cumple lo que es esta ecuación que hemos puesto ahí de la energía cinética, perdón, la energía cinética sumada. O sea, para cualquier objeto en el mundo, si está rotando y girando, esto se cumple. K, no, este es el pilot que no sé dónde salió. A ver, ¿dónde están los míos? Aquí está. K es igual a 1/2 de I omega, perdón, ICM. Bueno, y que rote bueno, sí, cualquier objeto que rote con respecto a su centro de masa, pues es importante. Entonces, ICM omega cuadrado más 1/2 de la masa total, bueno, sí, la puedo dejar como M, ¿verdad? Por V centro de masa al cuadrado. Entonces, esto se cumple siempre. Para el caso de rodamiento es donde nosotros decimos que aparece esto acá, ICM, y aquí entonces esto es VCM sobre R. Esa es la diferencia que tiene, ¿verdad? La parte del rodamiento. Entonces, esto de aquí, el hecho de que yo puedo pasar de omega a esto, eso solo se cumple en rodamiento. La condición de rodamiento, de hecho. Entonces, eso por ahí es importante. Igual con el alfa, ¿verdad? El hecho de que alfa se pueda cambiar a la aceleración del centro de masa entre el radio, es algo que solo pasa en rodamiento. Pero bueno. Entonces, vean que eso me permite, por la ecuación que está ahí arriba en la diapositiva 21, me permite entonces hacer ahí o sumar las dos, ¿verdad? O colocar las dos como una sola. Porque esto de aquí, si yo lo analizo, ¿verdad? Si yo llego y distribuyo el cuadrado, es aquí al cuadrado, esto al cuadrado. Entonces vean que el VCM al cuadrado sale en los dos. Entonces vean que esto se vuelve K de 1/2 que lo tienen los dos, ¿verdad? 1/2 y 1/2. Luego este tiene un ICM R al cuadrado. Ya sé lo que tiene es M. Ahí se está poniendo con mayúscula o con minúscula. Es que ahí lo están haciendo con mayúscula. Bueno, pues es lo mismo. Al final es nada más cómo se expresa. Y después VCM. Entonces ahí me doy cuenta de que puedo escribir la energía rotacional, la energía cinética de esta forma para rodamiento. Si no estoy en rodamiento, yo no puedo hacer esto porque recuerden que no puedo hacer esta sustitución. Entonces, esto solo se cumple para rodamiento. Bueno, bueno, bastante interesante. Vamos a ver si hay algún ejemplo por ahí que tenga que ver esto. No veo uno ahí como rápidamente. Bueno. Sí, no hay uno así como que lo pueda ver así como bastante rapidillo. Bueno, creo que aquí está. Por ejemplo, el ejemplo 29, lo estoy viendo aquí en el libro, tiene una figurilla que trabaja algo así. O también se puede ver como un yoyo. Bueno, pues la condición de rodamiento es algo que también se puede dar no solo en objetos, bueno, no, el de la 29 ahora que lo pienso no, porque es el bloque que baja. El de yoyo sí. No solo se tiene que dar en objetos que están desplazándose a través del suelo, sino también objetos que se están, por ejemplo, desenrollando. Entonces, conforme yo me voy desenrollando o enrollando, pues yo me doy cuenta de que la longitud que yo voy comiéndome, ¿verdad? O liberando lo que es la cuerda, ¿verdad? La que voy atrapando mientras me enrollo o la que voy liberando mientras me desenrollo, esa longitud que voy soltando se relaciona justamente con la circunferencia, así como se relacionaba el suelo, ¿verdad? Con la circunferencia de las ruedas. Entonces, técnicamente también se puede aterrizar o se puede hacer un análisis de objetos que se estén desenrollando por una cuerda. Entonces, eso también ahí es interesante. Bueno, ya veo uno aquí en la 41. En el 41 está el objeto desenrollando. Ahí ese mismo los puede, ese sí es útil. Ahí se ve una figurilla donde se analiza. Entonces, para que vean que no solo se aplica a objetos y suelo, sino que también se puede analizar como un objeto de una cuerda enrollando. Enrollando y se va soltando.
Pero otra vez tiene que tener esta simetría circular, ¿verdad? Eso es vital, eso es completamente vital para poder hacer este análisis. Pero bueno, entonces ahí lo que se hace en este caso, en el de plano inclinado, es pues hacer el análisis de energías. En este caso, vean que el objeto está rodando y, bueno, pues es importante mencionarlo, no se desliza. ¿Qué pasa o qué necesita para no deslizarse? Bueno, necesita que no haya fricción cinética, porque si hubiera fricción cinética, entonces el objeto está resbalando. Si hay fricción estática, entonces el objeto simplemente rueda, ¿lo ven? Entonces cada punto que se pega a la superficie queda pegado hasta que se suelte, ¿verdad? Hasta que ya vuelva a subir. Entonces no se desliza con respecto a la superficie. Entonces todas las fricciones que se pueden dar son estáticas. ¿Y qué tiene la fricción estática? ¿O qué es lo que nos dice la fricción estática? Bueno, pues que ahí no se genera energía interna. Una fricción cinética era la que nos generaba energía interna. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasaría si la fricción estática me generara calor? O sea, me aumentara la temperatura de la energía interna. Bueno, básicamente todos los carros irían con las llantas en llamas, ¿verdad? De todo el rodamiento que hace. Entonces, pues de hecho, la energía estática no me genera esa energía interna. Y eso es justamente lo que permite que los objetos rueden, ¿verdad? Sin aumentar en temperatura demasiado. Entonces, pues sí, entonces lo que tenemos por ahí es que la fricción estática que se da entre el objeto mientras va rodando a través de la superficie no me genera energía interna, ¿no? No me genera energía interna. Entonces no hay cambio en la energía interna. Y de hecho ahí entonces en la ecuación vean que no se pone lo que es energía interna, no sale ahí eso. Entonces solo sale delta K y delta U. Entonces ahí lo que se hace es el análisis, donde, si no me equivoco, se pone el cero como simplemente el suelo y entonces se toma el delta U, ¿verdad? Como esta altura H a la que está la rueda. Bueno, y de hecho, si no me equivoco, no se toma el cero exactamente como el suelo, sino como justamente el radio, ¿verdad? O el hecho de que, digamos, cuando ya la rueda llegue al puro final, pues como tiene ¿cómo decirlo? Como que en una cierta altura, ¿verdad? Bueno, pues que quede justo el centro de masa en el cero, eso es lo que se busca, ¿verdad? Alinear el centro de masa con el cero que yo coloqué, pues entonces ahí se hace. Pero al final la idea es que él baja un H, ¿verdad? Baja una cierta altura H. Eso es, el centro de masa al final baja una cierta altura H, si lo ven, ¿verdad? De centro a centro, del antes y el después hay una distancia H, eso es lo que importa ahí. Y entonces yo puedo llegar y decir que pues, la energía potencial inicial, perdón, final es cero porque está abajo y la inicial es el H, ¿no? Dicho de otra forma, bajo H. Y en la parte cinética, pues se ve ahí donde está primero, está quieto, ¿verdad? Empieza en reposo, entonces tiene un cero, ¿verdad? Ahí esa ecuación, o esa parte de la expresión. Y al final, entonces va a tener esta energía cinética que mencionamos ahí, ¿okay? Que dijimos que así es como se da. Y entonces yo puedo hacer el despeje. Vean que ahí se hace un despeje de cómo se vería la velocidad del centro de masa con respecto al objeto y se ve que depende tanto de G claramente, ¿verdad? De la gravedad o la aceleración gravitacional, ¿verdad? El campo gravitacional. Depende de la altura, claramente, entre más alto, entonces pues más velocidad va a ir obteniendo el objeto, ¿verdad? O sea, entre más baje, más rápido va a ir. Y luego vean que depende tanto de la masa y el radio del objeto como de su momento de inercia, que no siempre es masa por radio al cuadrado, a veces es un medio de masa por r al cuadrado, a veces tres quintos de masa por r al cuadrado, o así. Ese valor, ¿verdad? Que va con el m por r al cuadrado, ese número, es el que me va a ir variando dependiendo de cuál objeto vaya a ir bajando por ahí. Entonces eso es lo que ustedes deberían decirles, ¿verdad? O el indicio que tienen para saber cuál es el que va a ir más rápido y cuál es el que va más lento. O sea, el que tenga mayor momento de inercia, vean que en esa fórmula el momento de inercia, bueno, después de dividirlo, ¿verdad? Con cm cuadrado, el momento de inercia está abajo en la ecuación, está del denominador. Entonces, entre más grande sea, mayor es el denominador y más lento va a ir el objeto, ¿verdad? Porque entre más abajo, más alto sea el denominador, entonces, pues obviamente el resultado va a ser más pequeño. Entonces, objetos con grandes momentos de inercia van a ir más lento que objetos que tengan menores momentos de inercia. Tiene sentido, ¿verdad? Al final de cuentas, porque el momento de inercia es la resistencia a girar. Entonces, un objeto que le cueste girar más, ¿verdad? O necesite más fuerzas para girar, pues entonces le va a costar más empezar a tomar velocidad o adquirir rapidez, ¿ok?
Entonces ahí es donde se observa, ¿verdad? O ahí es donde se analizaría, ¿verdad? Y podrían ustedes entonces ir considerando cuál es el que va más rápido y cuál va más lento. Entonces, como les digo, eso es lo que... Ahí el ejercicio, como les digo, el ejemplo, perdón, 10.13, pues para experimentar, ¿verdad? Para ir practicando también esto, ¿verdad? Y para ir, pues, haciendo o versándose más, pues les recomiendo, ¿verdad? Que lo hagan no solo con la esfera, o sea, no se queden solo con los ejemplos, sino que vean los otros tres y vean ahí los resultados, ¿ok? Y comparen ahí pues, por alimentar esa curiosidad, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente lo que tendríamos para esta clase, lo logramos. Se pudo con todo y nos quedaron 5 minutos extra, de hecho. Bueno, ¿alguna duda que haya acerca de toda esta materia? ¿Todo bien? Ok, ya alguien puso en el chat, no. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces aquí estaríamos quedando. Recuerden que la próxima semana básicamente ya estaríamos terminando toda la teoría, que nos falta nada más momento angular y gravitación, perdón, gravitación no, estática de fluidos. Nos falta momento angular un día y estática de fluidos otro, y después ya lo que tendríamos sería el repaso, ¿verdad? La última semanilla ahí de clases. Entonces así es como estamos ahí, para la próxima semana. Entonces, bueno, pues les deseo muchos éxitos mañana, ¿verdad? Como siempre, el examen corto. Nos estamos viendo si alguno entra ahí ahora a consulta y si no, entonces el lunes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, profe. Hasta Con luego. gusto. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Hasta